Diga conmigo: Padre, háblame, enséñame a través de la palabra. Que hoy mi corazón se despierte, se active para conocer los secretos de tu gracia que están escondidos en la palabra. Espíritu de Dios, dame entendimiento para captar el espíritu de fe de esta palabra. Amén y amén. Denle un aplauso a Jesús. Gracias, hija. Aleluya. Pueden sentarse. Aprendiendo a caer en las manos misericordiosas de Dios, en el trono de su gracia, la segunda parte. Diga conmigo: aprendiendo a caer en las manos misericordiosas de Dios, en el trono de su gracia. ¿Sabe que esto fue lo que hizo diferencia en David? La razón por la cual David no fue destruido y no murió antes de tiempo como Saúl, tampoco fue donde una bruja, y tampoco el diablo lo engañó, es porque David conocía este secreto que se llama el trono de la gracia, que es donde nosotros aprendemos a caer en las manos misericordiosas de Dios cada vez que pecamos, cada vez que nos equivocamos, cada vez que nos debilitamos, cada vez que cometemos errores. El trono de la gracia es un lugar para acercarnos confiadamente. El trono es un lugar, el trono de la gracia es un lugar donde nos tratan como a hijos, donde nos dan segundas oportunidades. Es en el trono de la gracia donde nos arreglamos con Dios. Yo le hago una pregunta a usted: ¿cuándo fue la última vez que usted se arregló con Dios? Hace muchos años, cuando yo me convertí, en los cultos habían dos llamados: uno a la salvación y el otro llamado a la reconciliación. El primer llamado era para los nuevos y el segundo llamado era para los que habían conocido a Dios pero se habían apartado, o estaban en el mundo, o estaban desconectados, o habían pecado y no habían arreglado su problema con Dios. El libro de Hebreos dice que no podemos descuidar una salvación tan grande. Diga esto conmigo: yo soy responsable por mantenerme salvo y llegar al cielo. Amén. Si usted tiene padres cristianos, eso no lo hace usted ser responsable. El hecho de que uno guarde una bicicleta en un parqueadero no lo convierte en un carro. De manera que es en el trono de la gracia donde debemos arreglarnos, ojalá diario. Es en el trono de la gracia donde vemos los pecados que a veces se tratan de esconder. Esta fue la razón por la cual David dice que murió de buena vejez, lleno de días, lleno de riquezas, con una excelente salud, y lo más fabuloso, viendo a sus hijos cómo servían a Dios. Primera de Crónicas 21, del 1 al 27, vamos a leer todo el capítulo. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel. Escúcheme, en ese primer versículo nosotros vemos la humanidad de David. Fueron muy pocas veces la desatención de David del trono de la gracia, y esta fue una de ellas. Aquí estaba totalmente ido y apartado de Dios. Son esos baches cuando nos apartamos de Dios, cuando no oramos, cuando no nos congregamos, cuando no servimos a Dios, cuando no estamos bajo pacto con Dios, que el diablo
te puede infiltrar y tú ni te das cuenta. Había una incitación del diablo contra David. Hasta este momento nadie había vencido al ejército de David. Era un ejército fuerte, poderoso, pero lo que los hacía fuertes era la revelación que tenían de que Jehová era su guerrero, de que él peleaba las batallas. Podríamos decir que esta fue la primer derrota que sufrió David como rey. A propósito, la primera y la última, porque aprendió la lección. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese censo de Israel. Ahora, el Salmo 19:12, si me colocan, yo le mandé a Ana los versículos extras y me los colocan. El Salmo 19:12 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores o sus propios pecados? Y David decía: líbrame de los que me son ocultos. Son esos pecados ocultos, son esos errores donde no hay arrepentimiento, son esos cabos sueltos que aprovecha el diablo para asestarnos las peores derrotas. David aprendió la lección con esto. Quise buscar algunas versiones. Por ejemplo, la versión Dios habla hoy dice: ¿quién se da cuenta de sus propios errores? Perdona, Señor, mis faltas ocultas. A veces podemos tener cosas ocultas en el corazón que se convierten en la puerta abierta de los demonios. La versión NBB. Pero ¿cómo podré yo saber qué pecados acechan mi corazón? Cuando un pecado no lo soltamos, Satanás comenzará a acecharnos. Y lo que era algo pequeño se puede convertir en una gran tragedia. Esto fue una tragedia, porque murieron 70,000 personas del pueblo de Israel y el responsable fue David. La versión NTV: ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? A diario hay que venir al trono de la gracia y sacar lo que está escondido. Algo escondido, para ponerle un ejemplo: cuando usted se hiere con alguien, cuando nos ofendemos con alguien, cuando estamos molestos o tenemos una mala actitud o una mala motivación o disfrutamos del mal de nuestros enemigos. Satanás se dio cuenta que tú tienes una bomba de tiempo en el corazón. O a veces nos resentimos con Dios, o a veces nos desanimamos. Esos son los pecados escondidos del corazón. Límpiame de estas faltas ocultas. La nueva versión internacional: ¿quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no estoy consciente. A veces uno puede estar desagradando a Dios sin darse cuenta. Lo que hizo David le causó una molestia a Dios y él ni se dio por enterado. La versión TLA: nadie parece darse cuenta de los errores que comete. Perdóname, Dios mío, los pecados que cometo sin darme cuenta. Al diablo no le interesa si te das cuenta o no eres consciente. Eso es carne de cañón para él. Esa va a ser la razón por la cual nos puede asestar las peores derrotas en nuestra vida. Una de las razones por las cuales Saúl se destruyó fue esa. Él no cuidaba el estado de su corazón. Él toleraba lo que fuera, al punto que si era necesario, él podría atentar contra el profeta Samuel. Y Samuel le tenía miedo. Fue capaz de levantar su mano contra 80 sacerdotes y asesinarlos. Fue capaz de meterse a la casa de la bruja de Endor. Le importaba un comino sus hijos, sus nietos. Si algo vamos a necesitar es
una absoluta responsabilidad para conducirnos delante de Dios. Cada día tenemos que mantenernos salvos, sacar lo que infiltra el corazón, sacar la basura del corazón, no tolerar el pecado, no andar herido, no andar resentido, no andar con rencores en el corazón. Versículo 2 de Primera de Crónicas 21. Y dijo David a Joab su general y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada a Jehová tu pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? Que será para pecado de Israel. Mas la orden del rey prevaleció. Perdón, la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. O sea, este ejército tenía más de 1,5 millones de soldados listos para la guerra. ¿Sabe que esto envaneció el corazón de David? ¿Sabe que esto lo volvió prepotente? El salmo que acabamos de cantar, el Salmo capítulo 3, fue donde aprendió a David a confiar en Dios. Aquí había perdido la confianza en Dios. Aquí ya David no dependía de Dios. Aquí fue donde se relajó, porque tenía un ejército poderoso e hizo que todas las naciones se diesen cuenta del ejército que tenía para no pelear las batallas. Esto le molestó a Dios en sobremanera. Aleluya. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. ¿Tú eres consciente de cuándo desagradas a Dios? Hay actitudes que lo desagradan. Hay palabras que lo desagradan. Hay reacciones que lo molestan. Para uno convivir con alguien, uno debe tener cuidado. Y a veces uno hace cosas que desagrada a la otra persona y la incomoda. Y si uno no arregla el asunto, se le acaba el matrimonio. Hay gente tan egocéntrica. Ahora que veníamos para acá, un señor de una bicicleta, por Dios, andando por toda la mitad de la calle y no nos daba permiso de seguir. El egocentrismo le hizo creer a él que él tenía el derecho de que todos los demás se atrasaran a la velocidad que todo el mundo lo siguiera a la velocidad que él iba. A veces nuestro egocentrismo daña matrimonios, daña relaciones. Yo llevo 33 años acomodándome para no hacer cosas que dañen a mi esposa. Y a veces fracaso, a veces peco. ¿Sabe qué hago? Tengo que sentarme con ella cara a cara, sin excusas, sin defenderme, pidiendo perdón, reconociendo mi pecado. Míreme, cuando alguien no reconoce su pecado, nunca va a cambiar. Va a seguir siendo el mismo, una bola de pelos, una bola de carne. Y en eso se había convertido David. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Él trató de solucionar la cosa de una manera muy sencilla. Fue muy superficial. Ten cuidado con tener una vida con Dios superficial. ¿Sabe que Dios no le comió cuento? Y Satanás menos.
Ahora David tenía un problema con Dios y con el diablo. ¿Se imagina uno tener problemas con los dos? Ay, Padre bendito. Y habló Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David, dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viendo Gad a David, y viniendo Gad a David, le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de espada, o 3 meses de ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Solo iba a sufrir Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. Entonces David le dijo al profeta Gad: estoy en grande angustia, te ruego que caiga en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero no caiga en manos de hombres. Él pensó que con esto se salía del problema. Si usted no entiende nada, pero esto lo entiende, voy a estar tranquilo. El tiempo que perdemos arrepintiéndonos lo pagamos caro. Dios quiere que nos arrepintamos en el acto, que arreglemos inmediatamente. Es el grande problema de muchos llamados hijos de Dios. Viven como les da la gana, amigos del mundo, pecan, hieren, dañan, y cuando la maldad los alcanza, quieren a Dios ayudándolos. Caigo en las manos misericordiosas de Dios. Hubo un problema. Es que cayendo en las manos misericordiosas de Dios hubo 70,000 muertos. El tiempo que él perdió para ver su pecado. Por eso usted ve a David haciendo esta oración, Salmo 24 y Salmo 138 creo que es: Espíritu Santo, escudriñame. Espíritu Santo, ve si hay pecado y hay iniquidad en mi vida. Es una oración que debemos hacer a diario. El arrepentimiento es como cuando nos bañamos. Hay gente que en el espíritu no se baña hace rato. ¿Cómo se ponen los dientes cuando nos cepillamos una vez al mes? Solo basta un día de no bañarnos y por toda parte huele mal. Cuando uno se arrepiente es como si el agua y la sangre de Jesús, míreme, lo lavan a uno, lo refrescan a uno, lo limpian, y uno está fresco, uno está fuerte. ¿Sabe para qué se inventaron las lociones? Para no bañarse. Las lociones se inventaron en Europa y en los países árabes. Versículo 14. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo, y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. David hubiera preferido morir ese día. Pero escúcheme, Dios nos hace responsables por lo que nos da. Si usted tiene una familia, usted es responsable de esa familia.
Si usted es parte de una familia, usted tiene la responsabilidad de no crear un cortocircuito en esa familia, de no traer pecado a su casa, de no usar los medios de comunicación para contaminarse. Yo tengo una tremenda responsabilidad porque voy al frente de mi esposa y de mis hijos y de esta iglesia. Cualquier cosa la puedo pagar cara. Por donde David trataba de salirse, no era capaz. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra del profeta que le había dicho en el nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán, vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban. Y Ornán trillaba el trigo, y viendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová, dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca, y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y el trigo para la ofrenda. Yo doy todo. Entonces David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré nada para Jehová de lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. ¿Sabe que fue lo único que frenó la mortandad? Fue lo único que hizo que el trono de la gracia se viniera a su favor. A veces ni queremos orar, ni queremos pedir perdón. ¿Cuánto cuesta pedir perdón? Nada. ¿Cuánto cuesta venir a la iglesia? Nada. Y algunos ya llevan en nada. ¿Por qué? Dejémoslo ahí. ¿Qué es lo más violento que has hecho por Dios? ¿Cuál ha sido tu sacrificio? Yo observo la conducta de la gente. Hay mucha gente que viene aquí y como que la vejiga se les unge. Les cuento hasta el que tiene el récord 7 veces. Y yo estoy aquí predicando. Ahí va la primera, segunda, tercera, cuarta. Ya va. Alguien rompió el récord 7 veces. Son disipados, no escuchan. Les gustan los rincones de por allá, porque no, es un ejemplo, ¿qué? Porque allá ven las redes y tienen una habilidad. Y levantan la mano. Y dio David a Ornán, aquel lugar, el peso de 600 ciclos de oro, y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Escúcheme, de acuerdo a la gravedad de lo que hemos hecho, de nuestros delitos, de nuestro atraso, de nuestro pecado, es lo que Dios espera, que usted y yo paguemos un precio con Dios. Dios necesita respeto y necesita honra. Solo lo buscamos cuando tenemos al agua al cuello, o cuando el perro del diablo está por alcanzarnos. No, lo buscamos porque lo amamos y somos dóciles, y caemos en el trono de la gracia, nos doblegamos y nos humillamos. Número 8, Espíritu Santo, ayúdame a caer en las manos de Espíritu Santo, ayúdame a caer en las manos misericordiosas de Dios, en el trono de la gracia, cuando lo que hago
Dios lo ve con malos ojos. Lo que había hecho David, Dios lo vio con malos ojos. Primera de Crónicas 21:7, la versión castellana. Dios vio con malos ojos este censo y castigó a Israel. Yo no sé usted cómo fue niño, pero cuando yo era niño yo sabía exactamente cuándo había hecho algo y estaba mi mamá que me comía vivo. Y muchas veces me sorprendía, pero ¿por qué se enojó esta señora? Y yo veía pasar la chancla, veía pasar el bolinillo, hasta olla me tiraba, porque yo era muy ágil y me le escapaba. Pero esa señora tenía una puntería. Témale cuando Dios está desagradado. Ahí se frenan nuestras oraciones. Ahí Dios deja de darnos respuestas. Por 25 años Dios no le habló a Abraham como lo que tenía que hablar. ¿Cuál fue la razón? Cuando salió de Ur de los Caldeos, cargó con Lot, y a Dios no le gustaba Lot, y almáticamente se enredó con el sobrino. Y aunque Dios no lo presionó, pero la respuesta se le demoró 25 años. Algunos bulticos vamos a tener que soltar. Algunos Lot vamos a tener que ponernos a un lado, porque a veces pretendemos ser mejor que Dios. Y David lo pagó caro, porque ese mismo sobrino que consintió, que no corrigió, fue el que a la postre le quitó toda la tierra, lo llevó a la quiebra a Abraham y le tocó comenzar de nuevo. Los Lot nunca agradecen. Los Lot quieren todo gratis, pero no quieren hacer nada más. Lot quería la bendición, quería la prosperidad de Abraham, pero no quería la vida que Abraham tenía con Dios. ¿Cuándo debemos caer en la mano misericordiosa de Dios, en el trono de la gracia? Cuando lo que hago, Dios lo ve como malo a sus ojos, y por esta causa me puede entregar en manos de mis enemigos. Muchas de nuestras derrotas fue el resultado de que Dios se molestó tanto que no haya otra cosa sino entregarnos en manos de nuestros enemigos. Jueces 6:1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. ¿Cuándo hay que caer en la mano misericordiosa de Dios? Cuando el corazón se nos está volviendo malo, y por esta causa podemos ser cortados de la tierra. Dios prefiere llevarte antes de tiempo que arriesgarte a irte al infierno. Cuando yo no puedo con algo, yo sé qué hacer, trono de la gracia, y soy absolutamente sincero con Dios. Génesis 38:7. Es un muchacho, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová. Y mire lo que dice ahí: y le quitó Jehová la vida. ¿Cuándo hay que caer en la mano misericordiosa de Dios? Cuando lo que hacemos está mal ante los ojos de Jehová y lo hacemos enojar, y al hacerlo enojar lo provocamos. El gran pecado de Israel fue que tentó a Dios en el desierto, lo provocó a Dios. ¿Podrá poner Dios mesa en el desierto? ¿Podrá darnos carne? ¿Sabe que esta fue la razón por la cual ellos no salieron del desierto? Deuteronomio 24:25. Cuando hayáis engendrado hijas, nietos, y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura a su imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo. ¿Cuándo tenemos que caer en la mano misericordiosa de Dios?
cuando nuestra forma de vivir está mal y de repeso nos apartamos de Él. Apartarnos de Dios no es un problema, es un pecado. ¿Por qué la gente cambia a Dios? ¿Por el mundo? ¿Por las luces? ¿Por un amigo? El pecado más deseado por el que ha conocido a Dios se llama inconstancia. Todo el tiempo se lo damos al mundo, al trabajo. Eso sí, la mechita juega y no hay que perderse el partido. Porque si medio cae unas gotas, está lloviendo y no puedo ir a la iglesia, de pronto me da el COVID. El estadio el día que jugó el América estaba a reventar, y lloviendo y la gente ahí saltando. Jueces 3:7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Se olvidaron de Dios. Espíritu Santo, ayúdame a caer en las manos misericordiosas de Dios, en el trono de su gracia, cuando lo que hago a Dios le parece mal. A Dios hay que rendirle cuentas. Hey. Isaías 1 dice: ven y estemos a cuentas. Si usted está casado, hay que arreglar cuentas con la esposa o usted con su esposa. De un momento a otro la esposa está que echa humo y está enojada, y uno ve, esta endemonió, ve. No, tú la endemoniaste. Y tras de ladrón bujón, y ya habrá. No. Y es todo un proceso. ¿Está enojada? No. ¿Hice algo? No. En cambio uno es más suelto, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sabe que Dios quiere? Que seamos absolutamente responsables. Viendo un programa en estos días, yo decía: lo máximo que ha hecho mucha gente es poner un ¿cómo es que se llama? Lo que entra en el óvulo. Hay gente que es buena para donar espermatozoides y dejar hijos regados. Ojalá que usted no sea uno de esos. ¿Sabe por qué Dios mató a Er, el que acabé de hablar? Porque no quiso embarazar a la mujer de su hermano que falleció, y cuando se acostaba en ella vertía en tierra. A esa clase de gente a Dios le molesta. A Dios le gusta que seamos responsables con el cuerpo. Este cuerpo hay que cuidarlo. Hay que cuidar los hijos. Hay que cuidar la relación con Dios. Primera de Crónicas 21:7, la versión Dios habla hoy. A Dios le pareció mal todo esto. Y el gran problema es que a David no le pareció, porque no dijo nada. Nuestro arrepentimiento tiene que ser a la velocidad de la luz. Benny Hinn decía: la razón por la cual hay milagros en mis reuniones es porque si yo me doy cuenta que Dios no llega primero que yo sé qué hacer. Me arrepiento, soy más rápido en arrepentirme que parpadear. Y él decía, yo estuve en una campaña de 3 días con él, decía: los milagros que suceden no es por la unción, no es por el poder de Dios, es por mi arrepentimiento. Él dice que han habido días donde todo se cierra porque tuvo una mala actitud con su esposa.
Pero nosotros convivimos con eso. Pasamos días y enojados. Y usted allá sabrá qué hace, esta está endemoniada. Eso a Dios le molesta. ¿Usted quiere ver a Dios molesto? Saque excusas. Ahora, Salmo 25, 14 y 15. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. ¿Sabe qué descubrió David? Desarrolló una tremenda comunión con Dios, para que por causa del pacto Dios le dijera los pecados ocultos, aquellas cosas que él había hecho que le podrían traer una gran destrucción. Mira la última parte: porque Él sacará mis pies de la red. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué nosotros oramos? No, pues eso es lo que yo digo en la iglesia, hay que orar. No. Muchas veces, centrados en cuidar nuestra comunión con Dios, viene la prosperidad sin pedirla. Viene la sanidad de Dios sin pedirla. Viene la victoria de Dios sobre nuestros enemigos sin pedirla. ¿Sabe qué dice Timoteo? Que debemos estar en paz con todos los hombres hasta donde nos sea posible. ¿Sabe qué dice Timoteo? El siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todos. A mí ese versículo es como si me echaran sal en una herida. Usted de pronto sí ya llegó a un nivel. Espíritu Santo, número 10, ayúdame a caer en la mano misericordiosa de Dios, en el trono de su gracia, cuando lo que hago a Dios le desagrada, y no me aparto del pecado a tiempo. El pecado es una bomba de tiempo que cuando la dejamos explotar. Primera de Crónicas 21:7, la versión TLA. A Dios no le agradó lo que David había hecho y decidió castigar al pueblo de Israel. Como a Dios le desagradó y David no se arrepintió y no hizo nada, entonces Dios pasó a la segunda fase, que se llama castigar. Proverbios 28, 13 y 14. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta. Dios espera que cuando pequemos no lo encubramos, lo confesemos y nos apartemos de él para alcanzar misericordia. ¿Sabe por qué murieron 70,000? Porque David no sufrió el proceso. Él solo se quería salir del problema superficialmente. La iniciativa no la tomó él, la tomó Dios. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que encubre su pecado caerá en el mal. El arrepentimiento de Judas fue diferente al arrepentimiento de Pedro. El arrepentimiento de Judas fue el resultado de que a él lo sorprendieron, de que a él comenzaron a condenarlo, de que a él comenzaron a acusarlo. Y aunque dice que se arrepintió, fue un falso arrepentimiento, porque luego fue y se suicidó. En cambio Pedro, con solo ver los ojos de Jesús, porque Jesús lo miró, y dice que fue y salió y lloró amargamente y se arrepintió. El pecado nos tiene que costar. Fallar nos tiene que costar. Herir nos tiene que costar. Ahora, usted no espere que si usted hiere a su mujer, ya se recupere ya. No, hay que darle tiempo. Si usted supiera las chuletas del bochinche y los milagros que hace. No, pero es que Él es Dios y él se contenta rápido. ¿Quién te dijo esa mentira? Tú sabes que Dios está enojado porque te ignora. Y cuando Dios nos ignora,
es dándonos tiempo, porque si no respondemos cuando Dios nos ignora, ay, ay, ay. Número 11, Espíritu Santo, ayúdame a caer en la mano misericordiosa de Dios, en el trono de su gracia, para no dejarme engañar por la astucia de la serpiente y no perder mi fidelidad con Dios. Fue el caso de Eva. Segunda de Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Míreme, Satanás es pico de oro, sabe acomodar palabras. La gente que está en rebelión habla con una convicción que a uno le parece cuerdo, pero esa es la astucia de la serpiente. ¿A qué vino la serpiente en el huerto? A romperle la fidelidad y la sinceridad que Eva tenía con Dios y Adán. Se lo rompió y no pudieron regresar. La razón por la cual Eva se acercó a ese árbol es porque había dejado de tener comunión con Dios. El trono de la gracia es un lugar de comunión, es un lugar de amor, es un lugar secreto, es un lugar de compañerismo, es un lugar donde Dios nos advierte. Yo he visto a mucha gente, en estos días pasó algo. Mandé un audio a alguien que ya no está aquí. Me respondió con una grosería y una soberbia, que Dios me dijo: ¿sabes por qué te respondió de esta manera? Porque dejó de ser fiel. Después de que acabe con esta serie, voy a comenzar a hablar acerca de la fidelidad los martes. La fidelidad es un seguro de vida para uno, que cuando uno lo pierde se vuelve tosco, se hace asequible para Satanás y los demonios. La fidelidad es un cerco de fuego que no te permite que tu corazón se tuerza, ni que pierda la fidelidad. ¿Por qué algunos matrimonios se destruyen? Porque dejaron de ser fieles, comenzaron a mirar a otra o a otro. La fidelidad es un trofeo para el diablo. Ningún matrimonio va a sobrevivir sin fidelidad. Nadie se va a poder sostener delante de Dios sin fidelidad. ¿Sabe por qué? Porque Dios es fiel. Espíritu Santo, ayúdame a caer en las manos misericordiosas de Dios, en el trono de su gracia, para no dejarme seducir por la astucia de la serpiente y no permitir que se me corrompa la mente, para no perder la sencillez ni la pureza que le debo a Cristo. La pureza está íntimamente ligada a las decisiones de tu corazón. ¿Sabe dónde Adán y Eva perdieron la pureza? Ahí. ¿Sabe por qué hicieron vestidos de las hojas de higuera? Porque ya no eran puros. Era tal la pureza que ellos tenían en el huerto que Génesis 2:24, algo así, dice que ambos permanecían desnudos delante de Dios. No había cosas que esconder, no se avergonzaban por nada. Cuando tú no eres capaz de mirar a los ojos a alguien, perdiste la pureza. Nunca confíe en nadie que no lo mire a la cara. Segunda de Corintios 11:3, la Castiliana. Pero temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, también vuestros pensamientos se corrompan, apartándose de la sencillez y de la pureza que debéis a Cristo. Número 14, Espíritu Santo, ayúdame a caer en la mano misericordiosa de Dios, en el trono de su gracia, para no dejarme seducir por la astucia de la serpiente
y no permitir que se pervierta mi mente y mi corazón se aparte del sincero amor y afecto que le tengo a Dios. Después de la fidelidad, el premio mayor del diablo es robarte la pasión por Dios. ¿Sabe qué es desánimo? Falta de pasión. Dios le tuvo que reclamar a la iglesia de Éfeso: has dejado tu primer amor. ¿Sabe por qué David se convirtió en el hombre conforme al corazón de Dios? Porque fue el único que le decía a Dios: te amo, oh Jehová, fortaleza mía y castillo mío. Busque. Abraham nunca le dijo a Dios que lo amaba, ni Elías, ni Enoc, que caminó 365 años, le dijo a Dios. Porque cuando usted dice te amo, es la expresión más limpia de alguien que tiene el corazón. Cuando alguien está reventado con otro, lo primero que corta es el canal del amor. Voy a meter en problemas a más de uno aquí. Si usted no es capaz de expresar cuánto ama a su pareja y lo hace a través de una libre carne, 2 libras de tocino, no. Uno tiene que expresar que uno ama. Yo Número 14. El Espíritu Santo, ayúdame a caer en la mano misericordiosa de Dios, en el trono de su gracia, para no dejarme seducir por la serpiente y no permitir que se me convierta, que se me pervierta, perdón, que se me desvíe la mente y en mi corazón pierda la devoción que tengo por Jesús. La palabra devoción, ¿sabe qué significa? Que uno siempre va a estar ahí para la otra persona, en las buenas y en las malas. Es imposible seguir a Dios sin devoción. Estoy dispuesto a amarte, Señor, me bendigas o no me bendigas. ¿Sabe por qué Dios apostó a Job? Porque el diablo le dijo: quítale todo y verás cómo reniega en tu presencia. Y Dios dijo: no, él tiene devoción por mí. Y míreme, la razón por la cual fue restaurado, fortalecido y avergonzó al diablo fue porque la devoción lo sostuvo 8 meses. Diga conmigo: devoción. La palabra devoción está a un pedacito de la idolatría, pero no es pecado porque es devoción. Devoción es mirar, es depender, es estar incondicionalmente. El día que usted se case, sea incondicional. Hasta la gente del mundo la canta, la incondicional. Siempre se casan con uno porque son incondicionales. Ahora, el día que llegue la bendición y la prosperidad, participe, bendiga. Hoy como que me tocaron a todos los solteros. Terminemos. 21. Espíritu Santo, ayúdame a caer en las manos misericordiosas de Dios, en el trono de su gracia, para no dejarme incitar por Satanás para que enoje a Dios. Míreme, esta estrategia es sacada del mismo infierno. Si el diablo no logra hacerte pecar, va a tratar de hacerte enojar con Dios. Ahora, si te hace pecar, luego aparece para condenarte. Es un canalla.
Y esto fue lo que logró con David, lo incitó. Ya que no hallaba por dónde metérsele, Satanás dijo, bueno, hagámoslo enojar. Es como la caída del rey Acab. No había forma de hacerlo caer hasta que hubo una junta, tanto en el cielo como en el infierno. Y en el infierno dijo, mandemos al espíritu de mentira en la boca de un falso profeta. Y eso fue lo que desvió a Acab. Lo atrajo al campo de batalla para que un arquero, que ya viendo que se había acabado la guerra, soltó una flecha y mató al rey ahí. Primera de Crónicas 21:1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. 22. Espíritu Santo, ayúdame a caer en las manos misericordiosas de Dios, en el trono de su gracia, para no dejarme incitar por la acusación de Satanás, para que camine lejos de Dios. Quien propone que nos alejemos de Dios es el diablo. ¿Sabe cómo Pedro llegó a ser la atrocidad más terrible aún de la que hizo Judas? Porque comenzó a caminar de lejos. Con Dios es imposible estar de lejos. Amor de lejos, amor de pendejos. Primera de Crónicas 21:1, la versión Dios habla hoy. El ángel acusador se puso contra los israelitas e incitó a David a hacer un censo. E incitó a David a hacer un censo de Israel. Cuando llegó el juicio, David hace rato estaba alejado. Pero no solamente era David, era también el pueblo. Hay algo muy peligroso que es embriagarse en el éxito, embriagarse con la bendición, porque la naturaleza humana, cuando todo está mal, nos humillamos y nos doblegamos, pero cuando todo cambia, hay una gran posibilidad de que nos relajemos. En esa película que colocaron en Netflix, Éxodo, que es la historia de Moisés, hay una parte que a mí me golpeó. Ya habían salido, ya habían derrotado a Faraón y a su ejército, ya estaban caminando en el desierto. Casi al final de la película, Moisés habla con Josué y le dice: prepárate porque ahora van a venir los tiempos más difíciles. Y Josué le dijo: ¿y por qué dice eso? Mi señor dijo: porque ya no hay Faraón, ya nadie nos está acosando, tenemos el oro y la plata de Egipto, vamos rumbo a Canaán. Y es ahora cuando ellos no van a necesitar a Dios ni a nosotros. ¿Sabe por qué esa gente murió en el desierto? Porque Dios les vio el corazón de que ya no lo necesitaban. Nosotros podemos llegar a una vida de tenerlo todo, de estar bendecido, de ser prósperos y seguir tan necesitados de Dios como nunca, porque la mayor necesidad se llama Dios. Nunca te relajes. Dios ama los sacrificios. Yo como conquisté a mi esposa por sacrificios. A 2 cuadras ella vivía aquí. Todos los días le hacía visita, casi todos los días. Salía de mi trabajo, venía ahí, y yo tenía que calcular que a las 10:30 de la noche, a las 9:30 tenía que estar en la jugada por el bus, el Alameda Ruta 4 que pasaba por aquí, porque si me pasaba, frito. Cogía el bus ahí y ese bus se demoraba 1 hora. Yo vivía en el barrio Santander y muchas veces me quedé dormido en el bus y seguía derecho. ¿Cuál es tu sacrificio por Dios? ¿Cuál es tu sacrificio por el reino de Dios?
Mientras estemos en esta tierra hay sacrificio. Mientras estemos en esta tierra hay aflicción. Todavía no estamos en el cielo. Termino, 23. Espíritu Santo, ayúdame a caer en las manos misericordiosas de Dios, en el trono de su gracia, para no dejarme incitar por Satanás, para que me ponga en contra de Dios. El éxito del diablo fue poner en contra a David y al pueblo en contra de Dios. Los dividió. Cuando usted vea, y hablo si usted está casado, que usted se dividió de su pareja en el medio de un demonio, o cuando usted en la iglesia ya le dé pereza venir, usted está siendo incitado por un demonio que lo está dividiendo. Jeremías le dijo a la nación: tienen el corazón dividido. ¿Sabe por qué Adán y Eva tuvieron que ser expulsados del huerto del Edén? Porque Satanás logró dividirlos de Dios. Con Dios no se vive de otra manera sino haciéndonos uno con Él, en un estado de permanencia. Y para allá dejarlos descansar. 24. Espíritu Santo, ayúdame a caer en las manos misericordiosas de Dios, en el trono de su gracia, para no dejarme tentar por Satanás, para que caiga en la fosa profunda de los pecados sexuales. Ahí termino. Si usted logra permanecer en el trono de la gracia, y esto es a diario, usted nunca caerá en la fosa profunda llamada pecados sexuales. Sansón se confió del poder del Espíritu Santo. ¿Y sabe por qué le dio a Sansón? Por celebrar las victorias que Dios le daba en el prostíbulo de Gaza. Y contrataba la más cara, que era Dalila. David cayó en esta fosa profunda. El diablo se dio cuenta que los ojos de David le bailaban cuando veía a Betsabé. Y Betsabé, que notó que le gustaba al rey, pues preparó el baño y se bañó en bola, y dejó ver lo que no tenía que mostrar. Mantenerse casto tiene un precio, porque somos tentados. El mayor consejo que yo le puedo dar a los solteros: mientras usted no esté casado, guárdese de besos, porque lo que se siente arriba, qué revelación tan profunda, Dios mío. Primera de Crónicas 21:1, la versión BLS. Satanás se levantó contra Israel y tentó a David para que hiciese una lista de todos los hombres en edad de ser soldados. Proverbios 22:14. Fosa profunda en la boca de la mujer extraña, aquel contra el cual Jehová estuviere airado caerá en ella. Si enojamos a Dios, fácilmente podemos terminar en la fosa profunda del adulterio, de la pornografía, de la fornicación. Miren lo que dice esta versión, la Hahnemann: hoyo profundo, boca de inicuo, y el aborrecido del Señor caerá en él. Hay caminos malos delante del varón, y no ama volverse de ellos, pero volverse es necesario del camino perverso y malo. La versión TLA: los besos de la mujer infiel son una trampa sin fondo, no deja sin castigo a los que se enredan con ella.
Proverbios 7 dice que esta mujer brincona lo sedujo con su salamería hasta que cazó el alma preciosa del varón. Primera de Corintios 10:13 y termino. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Hay que agarrarnos en el trono de la gracia. Señor, guárdame. Guárdame de los pecados ocultos. Guárdame de los pecados sexuales. Guárdame de que me salga una vieja por ahí o un muchacho por ahí. Usted y yo somos de carne y hueso. Guárdame, Señor, de no caer en la fosa profunda. ¿Sabe por qué es una fosa profunda? Porque una vez la gente cae, le cuesta salir de ahí. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que poder resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Habían dos pruebas que José tenía que aprobarlas para Dios ponerlo al frente en Egipto. La primera lo hizo con facilidad, y fue el respeto y la honra que él mostró hacia su padre. Pero la segunda fue la más dura, porque la mujer de Potifar lo comenzó a seducir. Y antes de que esto pasara, antes de que la mujer se le insinuara, David tuvo tiempos en el trono de la gracia. En el trono de la gracia desarrolló un alto nivel en el corazón que no le permitía, por muchas curvas que esa vieja tuviera, por muy sensual que fuera, era más alto su nivel de castidad, era más alto su nivel de fidelidad. Y cuando esta mujer lo tentó, le dijo no, no quiso. Le dijo literalmente: no quiero, porque yo no voy a pecar ni contra tu marido, que me dio toda la confianza, y mucho menos con Dios. Esos son los hombres y mujeres que Dios anda buscando. ¿Dónde se conquista esto? En el trono de la gracia. Cada día enfrentamos ataques, tentaciones. Si el diablo sabe los gustos de tus apetitos carnales, te aseguro que te lo va a traer. El ratón siempre cae por el queso. Ratón y queso son enemigos. Satanás usa tiempo estudiándonos. Satanás de pronto vio algo en José, porque hay una cosa que está escondida para Dios guardar a José. A José le gustaba la vieja, pero eso lo hizo orar más. Y David pagó caro el hecho de salir corriendo desnudo, porque eso quiere decir de que él se quedó ahí y la mujer le quitó la túnica. En ese tiempo no habían pantalones ni nada, habían túnicas, y quitarle la túnica a un hombre era complicado. O sea, a última hora el man corrió. Por eso Dios lo mandó a la cárcel. Y hasta que no conquistó eso, y hasta que no se definió, no lo dejó salir. Hoy es el culto del sonido de los silencios. Colóquese de pie, ya terminé. Ya creo, ya lo veo, a muchos ya están boqueando. Billy Graham estaba con su nieto, un hombre de 25 años, y por el lado de él pasó una mujer hermosa. Y Billy Graham le dice al nieto: mi hijo, ¿usted cree que una mujer de esas me mueve? Le dijo: no, abuelo, usted es un hombre santo, usted es un general de Dios. Dijo: si supieras el esfuerzo que tuve que hacer para no mirarla dos veces.
aunque este cuerpo está viejo, pero las pasiones las tengo que crucificar a diario. A diario. A diario tengo que morir a esta cosa. Eso es como un caballo salvaje que si usted lo deja, lo desboca. Levante sus manos, diga conmigo: Padre, yo doy gracias por tu palabra, por la liberación de tu palabra. Ahora le ruego al Espíritu de Dios que me ayude a caer en las manos misericordiosas de Dios en el trono de la gracia. Espíritu Santo, revélame los pecados ocultos, revélame los errores que a veces ignoro, que me pueden derrotar. Espíritu de Dios, a diario escudriña mi corazón para arrepentirme. Y en el nombre de Jesús, yo ruego, Espíritu Santo, que traiga revelación para estar en el secreto con Dios, para que en el trono de la gracia mi corazón se arregle y me pueda arrepentir, confesar y apartar del pecado. Yo ruego, Espíritu Santo, que tú me ayudes, me hagas consciente cada día para mantenerme salvo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Denle un aplauso a Jesús. Tengo la leve impresión que hoy la palabra entró bien profundo, ¿no? ¿Alguien aprendió algo? Esto nos va a mantener sanos, fuertes, prósperos y en victoria. Y aun cuando nos equivoquemos y pequemos, vamos a ir al trono de la gracia. Amén. Vamos a presentar nuestras ofrendas.